Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Muy buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo, y a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, luego de rezar a la Divina Misericordia, y los que se unen también a nosotros a través de las redes sociales. Muchas personas conectan este atardecer para compartir esta reflexión catequética. En esta semana estamos hablando sobre el sacramento de la confirmación, que es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Asimismo es, y ayer entonces dábamos inicio, ¿verdad?, a el sacramento, este artículo 2 de la segunda parte del Catecismo sobre el sacramento de la confirmación en la economía de la salvación, las 2 tradiciones de Oriente y Occidente, los signos y el rito de la confirmación, la celebración de la confirmación, los efectos, ¿verdad?, que nos da la confirmación. Y hoy estaremos entonces entrando en otro tema: ¿quién puede recibir este sacramento? Para esto entonces pedimos la ayuda del Señor, su asistencia a través de la oración de la etapa de la unidad, que es la que estamos viviendo este año en nuestra diócesis. Ven, Espíritu Santo, purifica la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela, para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y continuamos, ¿verdad?, compartiendo con ustedes estos numerales de este sacramento de la confirmación, uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, como muy bien decía Padre Obispo al inicio del programa. Y vamos entonces a continuar dando pasitos. Y hay una pregunta aquí: ¿quién puede, verdad? O en la parte 4, ¿quién puede recibir este sacramento? Y nos dirá el numeral 1306. Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. Así que para recibir los sacramentos hace falta haber recibido la puerta, el primero de ellos, que es el bautismo. Por lo tanto, una persona bautizada ya está apta para recibir la confirmación. Puesto que bautismo, confirmación y Eucaristía forman una unidad, de ahí se sigue que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno, porque sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. Así pues, hay unas claves, ¿verdad?, que nos ayudan a entender. La confirmación planifica el bautismo. Ya al inicio de esta catequesis, en el libro en el artículo 2, número 285, se nos decía: a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia, los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan aún obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Por lo tanto, la confirmación planifica lo que inicialmente recibimos en el bautismo. De aquí nos dice entonces el numeral que acabamos de leer, que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en un tiempo oportuno, es decir, luego de una catequesis previa, que ayuda a que la persona tenga una comprensión más amplia. Uno lo hace en la adolescencia, otro en la temprana juventud y otros adultos. La costumbre latina, desde hace siglos, indica la edad del uso de razón como punto de referencia para recibir la confirmación.
Sin embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños, incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón. Ya que para nosotros este sacramento, como decíamos, ¿verdad?, complementa lo iniciado en el bautismo, esa acción del crecimiento de la gracia de Dios en nuestros corazones. Si a veces se habla de la confirmación como del sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural, ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida que no necesita una ratificación para hacerse efectiva. Por lo tanto, es un don, es un regalo. De ahí que dice que incluso a un niño que esté en peligro de muerte se le confirme, ¿verdad? Uno puede decir, pero si es pequeñito, si no ha alcanzado la madurez física. Y que para nosotros no solo es la madurez física, es sobre todo esa madurez espiritual, esa madurez del crecimiento de la fe, de la identificación plena a su nivel, a su edad, con el misterio de Jesucristo. Hay momentos, padre, que uno escucha a los abuelos o a algunos tíos o a algunas personas que va conociendo en el caminar y dice, no, yo recibí la confirmación cuando estaba pequeño, pero era también la experiencia misionera de aquel tiempo. Los sacerdotes no llegaban con tanta frecuencia, entonces cuando hacían el sacramento del bautismo, aprovechaban y los confirmaban pequeñitos. Y uno dice, pues, uno se extraña, ¿verdad?, por los procesos que uno lleva hoy en día a nivel de la catequesis, pero sí, se daban casos de esto. Y hay que entender que, insiste el número, que no solo es la edad cronológica, sino es la maduración que queremos alcanzar a su nivel. Un niño madura en la fe a su nivel, que no necesariamente está unido a la edad física o biológica, ¿verdad? Dice Santo Tomás lo recuerda, la edad del cuerpo no prejuzga la del alma. Así incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de la que habla la sabiduría. La vejez honorable no es la que dan los muchos días, no se mide por el número de los años. Así, numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo. Son tiempos distintos, ¿verdad? Eran épocas diferentes, pero ahí es donde uno ve la acción de Dios en el corazón de una persona, por muy pequeña que sea. Dios los prepara, Dios los fortalece y dan la vida, y así tenemos muchachos como los santos mártires inocentes, ¿no? Que uno dice, pues es inocente no porque fueran los de primero de Jesús, sino muchachitos. San Tarcisio, por ejemplo, un jovencito que era un servidor del altar, ayudaba en las celebraciones, y como por defender la Eucaristía muere mártir. Santa Cecilia, otra jovencita. En fin, que la Iglesia nos pone modelos de santidad, no solamente la edad adulta o de la vejez, sino que esa vejez o esa sabiduría que adquiere el cristiano puede estar incluso en uno de corta edad. La preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Lea eso otra vez porque es importante. Fíjense que estamos hablando de una experiencia de fe. Si lo racionalizamos no lo entendemos. O sea, si nos quedamos solamente con la razón. Es que un niño aprende a tal edad. Sí, pero es que la experiencia de Dios va por otra. Y por eso a veces nosotros nos asombramos de las preguntas que hacen ciertos niños. ¿Y a qué se deben? A que hay dentro de este niño o de esta niña una experiencia espiritual muy grande que quizás nosotros como adultos no hemos alcanzado ni hemos llegado. Leemos otra vez. Es el numeral 1309. La preparación para la confirmación debe tener como meta... Entonces, hay una meta. ¿Cuál es la meta? Conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo. Esa es la meta. Conducir al cristiano
a una unión más íntima Íntima. con Cristo. Por lo tanto, la confirmación, en la edad que sea, debe tener esa meta, unir a esta persona más íntimamente con Cristo. A una familiaridad más viva con el Espíritu Santo. Descubrir que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Y no es porque yo tenga 80 años, tenga 40, tenga 30, tenga 20, tenga 5, tenga 10. La cosa no va por ahí. Es una experiencia de Dios que transforma. Vemos, por ejemplo, en la Sagrada Escritura a Daniel, un jovencito que poseído del Espíritu anuncia y con valentía profetiza. Su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Y esa responsabilidad apostólica el Señor la suscita en el corazón de las personas, no importa la edad, sino con actitudes de qué, como dice aquí, acciones, dones y llamadas. Dios me llama, Dios me pide, Dios me impulsa a hacer algo. Por eso que uno ve niños que uno los ve actuando, colaborando y dice, wow, ¿y este muchachito de dónde adquiere esto? Es la acción de Dios en él. Por ello, la catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo. Esa es la clave. Un catequista de confirmación ayuda a que el niño, el joven, el adolescente, el adulto se dé cuenta de que pertenece a la Iglesia de Jesucristo. Tanto a la Iglesia universal como a la comunidad parroquial. Esa Iglesia de Jesucristo que tiene una comunidad local. ¿Dónde? En la parroquia. Pero esa parroquia está unida más ampliamente a una diócesis y la diócesis al mundo entero. Esta última tiene una responsabilidad particular con la preparación de los confirmandos. Por eso es que el sacramento de la confirmación se prepara en las parroquias, se celebra en las parroquias. Es ahí, en esa comunidad madre, donde el niño, el joven, el adulto que ha nacido en la fe, crece en la fe, se alimenta de la fe, se compromete en la fe, vive y experimenta ¿qué? El encuentro con Jesucristo. Para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Por eso debe haber celebrado antes el sacramento de la reconciliación. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿en qué debe estar basada la catequesis de la confirmación? Primero, en ayudar a que el candidato descubra su pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto en una visión universal como en una visión particular. Segundo, debe prepararse con una oración más intensa. Esas catequesis deben estar sobre todo fundamentadas en un encuentro con la oración. Por eso en el diálogo que tiene el obispo con el párroco, cuando presenta los cantedicios, se han preparado diligentemente con la oración y la caridad, porque la oración te tiene que llevar a la caridad, a la acción, al apostolado, y tener docilidad y disponibilidad para que esa gracia, esa fuerza de Dios derramada en el corazón de esta persona por el Espíritu Santo se convierta en una acción real, vivificante, transformadora, apostólica. Para la confirmación, como para el bautismo, conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. De ahí la tradición, ¿verdad? Una persona que está de garante, de testigo. Conviene que sea el mismo que para el bautismo, a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos. Es interesante. Busque ese padrino, esa madrina que le inicia en la fe, le acompaña. Claro, también se puede buscar otra persona. Eso es así, es interesante. Pero no deben ser los papás. Y en la medida de lo posible tampoco los abuelos. Debe ser una persona de edad media, ¿verdad? Que pueda acompañar al niño y no se le muera tan pronto.
ni tampoco tan joven que no lo pueda orientar, lo cual no quiere decir que tampoco haya muchachos que sepan, pero en ese sentido. Entonces, ¿de qué se trata? Es un sano equilibrio. Pero que es interesante, ¿verdad? Como dice aquí el catecismo, conviene que sea el mismo que para el bautismo, a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos. Sí, porque ¿verdad? Es mi padrino de bautismo y es mi padrino de confirmación. Nosotros es que a veces no entiéndase lo que voy a decir, no quiero ser ofensivo, pero la gente ve los padrinos como una cuestión simplemente social. Uh-huh. Y el padrino es un garante de la fe, por eso usted no puede coger de padrino a cualquier persona. Correcto. Y si usted va a escoger un padrino, hay unas condiciones. Este padrino tiene que estar bautizado, confirmado, haber recibido la comunión. Y si está casado por la iglesia. Tú no puedes poner de padrino a una persona que no sea ejemplo para este muchacho, esta muchacha que está empezando a vivir su fe. Si le pones cualquier cosa, perdonen la expresión, pues entonces, en vez de hacer un bien, hacemos un daño. Porque hice un compromiso hace muchos años de que cuando tuviera el primer hijo, pues tú vas a ser el padrino de ese primer hijo, pero no cumple con estos requisitos. Con lo mínimo de ir a misa los domingos, por poner un ejemplo. Con lo mínimo, si está casado ni está casado por la iglesia, es decir, ¿qué ejemplo le va a dar? O le va a dar? No, que eso no importa. Es un sacramento de fe. Y debe ser un testigo de la fe. Y entonces aquí a veces hay como estas luchas, ¿verdad? Y entonces la gente te engaña y te trae papeles falsos y cosas de esas. Al fin y al cabo, me podrán engañar a mí, pero a Dios. A Dios no. Seguimos entonces dando otro pasito, el ministro de la confirmación. Pero resaltamos una vez más, ¿no? Para la confirmación, como el bautismo, conviene, mire lo que dice, que los candidatos. Entonces, esta es otra cosa que yo insisto, sobre todo cuando son jóvenes. Busca tu buen padrino. No dejes simplemente que tu papá te imponga el padrino. Te pueden imponer el padrino de bautismo, uno es pequeñito. Pero cuando es la confirmación, tú no lo eliges. Tú puedes elegir. Y esto también es importante, por eso dice, conviene que los candidatos busquen ayuda espiritual. Por lo tanto, el padrino es sobre todo una ayuda espiritual, no es para lo material. A veces los papás piensan más en lo material. Si yo falto, lo va a cuidar. Que le dé su chavito de vez en cuando. No, es que un padrino no está para eso. El padrino está para ser ejemplo en la fe. Por eso dice, busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Y la conveniencia de que sea el mismo. Pausamos y en breve regresamos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos
unidos. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, a esta hora de las 3 de la tarde. Saludamos a los que nos están sintonizando en este momento y gracias pues por su sintonía, por acompañarnos y por enriquecerse cada día junto con nosotros de esta experiencia y de este caminar, porque nosotros, llevándoles a ustedes estas catequesis, también nosotros refrescamos, nos renovamos, volvemos a la fuente, volvemos a ese amor primero. Y como nos decía el Papa en la Vigilia Pascual, es ir a Galilea, es volver al inicio, es volver al principio, que no se nos debe nunca olvidar. Y leíamos algunos comentarios de ustedes, ¿verdad? Y decían, gracias por esa catequesis, me están refrescando lo que yo viví en un momento dado. Y eso es precisamente, esto nunca se nos va a olvidar. Y es un sacramento que ciertamente nos potencia para la vida del cristiano. Si lo más importante es haber sido bautizado, es llevar este bautismo a la plenitud. Por eso, si no estás confirmado y eres adulto, no importa, porque no hay edad para confirmarse. Correcto. Lo importante es que te confirmes, es decir, que culmines tu iniciación cristiana. Este sacramento que da conciencia de pertenecer a la iglesia, de testificar a Jesucristo, de vivir una vida conforme al Espíritu, que te enseña un modelo, un sacramento que es de la audacia, de la valentía. ¿Para qué? Para anunciar con palabras, pero sobre todo con la vida, allí donde estás, en tu trabajo, en la casa, en la calle, en la escuela, en el descanso, en fin, en todos los lugares, el amor grande de nuestro Dios. Continuamos. El ministro de la confirmación. Hay un ministro entonces propio que es el que celebra o preside el sacramento que vamos a recibir. El ministro originario de la confirmación es el obispo. Fíjate cómo dice, el obispo originario. Esta es una palabra muy interesante, es decir, el principio, el origen de este sacramento está en el obispo. Él puede delegar, pero el origen es él. Recuerden que ministerialmente el obispo es la fuente de donde dimana la gracia de Dios en el sacramento. Entonces hay un sacramento que consagra a este hombre como apóstol, como testigo de Jesús. Pues de él se origina, de ahí dimana, de ahí brota. En Oriente es ordinariamente el presbítero que bautiza, quien da también inmediatamente la confirmación en una sola celebración. Recordamos que tenemos dos pulmones, la Iglesia Católica, ¿verdad? El Oriente y Occidente. En Oriente, este sacramento lo dan los presbíteros inmediatamente después del bautismo. Aunque sea pequeño o sea grande, no importa, inmediatamente. Sin embargo, lo hace con el santo crisma consagrado por el patriarca o el obispo, lo cual expresa la unidad apostólica de la Iglesia, cuyos vínculos son reforzados por el sacramento de la confirmación. Entonces no puede confirmar con cualquier aceite, es con el aceite del patriarca o del obispo. Esa es la forma de decir, entronca, de alguna manera el obispo está presente.
con el aceite que Él ha consagrado. Yo realizo el signo, pero es porque me viene de la fuente. Él es el origen. En la Iglesia Latina se aplica... La nuestra es la latina, la del rito romano. En la Iglesia Latina se aplica la misma disciplina en los bautismos de adultos, y cuando es admitido a la plena comunión con la Iglesia un bautizado de otra comunidad cristiana que no ha recibido válidamente el sacramento de la confirmación. Quiere decir que hay un rito de admisión, ¿verdad? Hay personas que pertenecen a una comunidad cristiana no católica y entonces ingresan a nuestra iglesia y hacen lo que se llama la profesión de fe. Como muchas de estas iglesias no tienen sacramento de confirmación, el presbítero en ese rito los confirma, está autorizado para confirmarlo. Ordinariamente y con mucha más frecuencia que antes, lo estamos viendo actualmente. Personas